Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy me siento especialmente emocionado porque vamos a sumergirnos en algo verdaderamente especial, algo que toca las fibras del corazón y que nos recuerda lo poderoso que es el amor. Y no cualquier amor, sino un amor que derrite. El título del vídeo lo dice todo, ¿verdad? Serkan Aozge, el mensaje que derrite, no puedo vivir sin ti. Romance puro. Uf, solo con leerlo ya me dan mariposas en el estómago. Hoy vamos a analizar a fondo ese mensaje, a desmenuzar cada palabra, cada sentimiento, y a explorar cómo ese simple pero poderoso "no puedo vivir sin ti" puede ser tan transformador. Pero antes de que empecemos a profundizar en esta historia de amor, quiero recordarles que si les gusta el contenido, no se olviden de suscribirse al canal. Ayúdenme a llegar a más personas, a compartir estas historias que nos hacen vibrar y a celebrar el amor en todas sus formas. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y únanse a esta comunidad. Prometo que no se van a arrepentir. Así que sin más preámbulos, agarren sus pañuelos y prepárense para un viaje emocional. Vamos a sumergirnos en la historia de Serkan Aozge y en ese mensaje que literalmente derritió el corazón. Primero hablemos de contexto. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con la historia, Serkan Aozge son personajes de una serie turca, un drama romántico que nos ha conquistado a muchos. La serie, si no la conocen, es una montaña rusa emocional, risas, lágrimas, momentos de desesperación y sobre todo, un amor que parece desafiar todas las probabilidades. Y en medio de toda esa vorágine, surge este mensaje. Un mensaje que en su simplicidad, es un testamento de la conexión profunda que existe entre Serkan y Aozge. Pero, ¿qué hace que esta serie y particularmente este mensaje sean tan especiales y resonantes? La respuesta radica en una combinación de factores: la construcción de los personajes, la narrativa de la historia y, por supuesto, la magistral interpretación de los actores. La serie nos presenta a Serkan, un arquitecto ambicioso y perfeccionista con una coraza emocional, y a Aozge, una joven soñadora y llena de vida que irrumpe en su mundo. Sus personalidades a priori opuestas se complementan y chocan a la vez, generando una dinámica cautivadora. El contraste entre la frialdad inicial de Serkan y la calidez de Aozge crea una tensión palpable, un tira y afloja que mantiene al espectador pegado a la pantalla. La historia de amor entre Serkan y Aozge no es un cuento de hadas predecible. Está llena de altibajos, de malentendidos, de desafíos que ponen a prueba su amor. Hay momentos de alegría desbordante como los primeros encuentros y las citas románticas, pero también momentos de dolor y sufrimiento como las separaciones, las mentiras y las dudas. Es precisamente a través de estos obstáculos que la serie nos muestra la verdadera esencia del amor, la capacidad de superar las adversidades, de perdonar y de luchar por lo que realmente importa. La construcción de los personajes es otro factor clave. Serkan, con su apariencia de hombre frío y distante, esconde un corazón sensible y vulnerable. A medida que avanza la serie, vemos cómo su fachada se resquebraja y cómo se permite sentir y expresar sus emociones. Aozge, por su parte, es un personaje lleno de energía y optimismo, pero también con sus propias inseguridades y miedos. Juntos forman una pareja imperfecta, pero precisamente por eso, tan humana y creíble. La química entre los actores que interpretan a Serkan y Aozge es innegable. Su conexión es palpable en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Logran transmitir la intensidad de sus sentimientos, la pasión, el dolor y la alegría que experimentan. El espectador se involucra emocionalmente en su historia, sufre con ellos, ríe con ellos y finalmente celebra su amor. Y es en este contexto, en medio de esta vorágine emocional, donde el mensaje "no puedo vivir sin ti" adquiere toda su fuerza y significado. No es simplemente una frase romántica, es la culminación de un largo camino recorrido juntos, una declaración de amor incondicional y una promesa de futuro. ¿Qué hace que "no puedo vivir sin ti" sea tan impactante? Creo que hay varios factores. Primero, la vulnerabilidad. Decirle a alguien "no puedo vivir sin ti" es una confesión de absoluta necesidad, una rendición de cuentas, por así decirlo. Es admitir que la vida, tal y como la conocemos, no tendría sentido sin la otra persona. Es un acto de valentía, porque te estás exponiendo completamente sin máscaras ni defensas. Estás revelando tu mayor debilidad, tu mayor temor, la pérdida.
En un mundo que a menudo valora la independencia y la autosuficiencia, expresar la necesidad de otra persona es un acto de rebeldía. Es una afirmación de que la conexión humana es fundamental, que el amor es una fuerza que nos define y nos da sentido. Es decir, no puedo vivir sin ti es reconocer que la otra persona es una parte esencial de tu ser, que su ausencia dejaría un vacío irreparable. La vulnerabilidad de Serkan al expresar esta frase es aún más significativa teniendo en cuenta su personalidad inicial. Es un hombre que tiende a mantener las distancias, a reprimir sus emociones y a protegerse del mundo. Por lo tanto, confesar su dependencia emocional es un acto de valentía que revela su verdadero sentir. Es un momento de autenticidad en el que deja caer todas sus barreras y se muestra tal cual es, sin filtros ni defensas. Segundo, la sinceridad. En un mundo lleno de palabras vacías y promesas rotas, este mensaje destila autenticidad. No hay poses, no hay artificio. Es la verdad desnuda, el sentimiento puro saliendo directamente del corazón. Y esa sinceridad es contagiosa. Te llega, te toca, te hace sentir. Te convence de la profundidad del amor que se profesan. La sinceridad es un componente esencial del amor verdadero. Implica decir la verdad, ser honesto con los sentimientos y mostrarse tal como uno es. En el caso de No puedo vivir sin ti, la sinceridad se manifiesta en la ausencia de adornos y la pureza de la emoción. Es una declaración que no busca impresionar ni manipular, sino expresar la verdad del corazón. En la serie, la sinceridad de Serkan es palpable. No hay dudas ni ambigüedades en sus palabras. Él sabe que sus sentimientos son profundos y verdaderos, y no tiene miedo de expresarlos. La sinceridad de su declaración convence al espectador de la autenticidad de su amor y de la profundidad de su compromiso. Tercero, el contexto de la historia. En la serie, este mensaje no surge de la nada. Es el resultado de una lucha, de obstáculos superados, de momentos de duda y de dolor. Serkan y Özge han pasado por mucho. Han tenido que enfrentar separaciones, malentendidos y la oposición de otros. Por lo tanto, cuando Serkan dice no puedo vivir sin ti, no es solo una frase romántica, es una declaración de guerra contra todo lo que intenta separarlos. Es la afirmación de que a pesar de todo, su amor es más fuerte. El contexto de la historia es fundamental para comprender la fuerza y el significado de no puedo vivir sin ti. En la serie, este mensaje no surge en un momento de felicidad y tranquilidad, sino en un momento de crisis, cuando la pareja se enfrenta a una situación difícil. La frase es el resultado de una larga travesía, de pruebas superadas y de un amor que ha resistido el paso del tiempo. El mensaje se convierte en una declaración de resistencia contra las adversidades, un compromiso inquebrantable y una promesa de futuro. Es la afirmación de que a pesar de todo lo que han vivido, su amor es lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Analicemos un poco más a fondo. La frase no puedo vivir sin ti implica una dependencia emocional sí, pero también implica un amor incondicional Significa que la felicidad de la otra persona es tan importante como la propia, y que su bienestar se convierte en una prioridad. Es un compromiso a largo plazo, una promesa de estar ahí, pase lo que pase. La dependencia emocional, en el contexto de no puedo vivir sin ti, no es algo negativo. No se trata de una dependencia enfermiza o de una falta de autonomía. Se trata de una conexión profunda, de un vínculo que trasciende lo físico y lo material. Es la comprensión de que la vida es más hermosa y significativa cuando se comparte con la persona amada. El amor incondicional es el componente más importante de esta frase. Implica amar a la otra persona por lo que es, con todas sus virtudes y defectos. Aceptar a la otra persona tal como es, sin tratar de cambiarla ni de imponerle nuestras propias expectativas. Es un amor que no exige nada a cambio, que solo busca el bienestar y la felicidad de la persona amada. Y en el caso de Serkan y Özge, esta promesa se cumple. A lo largo de la serie vemos cómo se apoyan mutuamente, cómo se perdonan, cómo luchan el uno por el otro. Vemos cómo, a pesar de sus diferencias y de sus desafíos, su amor se fortalece con el tiempo. Y eso es lo que hace que este mensaje sea tan creíble y tan poderoso. Pero ¿por qué nos gusta tanto esta frase? ¿Por qué nos llega tan hondo? Creo que en el fondo, todos anhelamos sentir ese tipo de amor. Todos queremos ser amados de manera incondicional, ser aceptados por lo que somos, con todas nuestras imperfecciones.
Queremos saber que somos imprescindibles para alguien, que nuestra vida tiene sentido gracias a la presencia de otra persona. La frase "no puedo vivir sin ti" representa la máxima expresión del amor romántico. Es una declaración de afecto que toca las fibras más profundas del corazón humano. Es la manifestación de un deseo universal, el anhelo de encontrar a alguien que nos ame de forma incondicional, que nos acepte tal como somos y que nos haga sentir completos. El impacto de la frase radica en su capacidad para evocar emociones intensas. Nos recuerda la importancia del amor en nuestras vidas, la alegría de amar y ser amados, y el poder de la conexión humana. Nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones y nos impulsa a valorar a las personas que amamos. Y la frase "no puedo vivir sin ti" nos ofrece precisamente eso, la promesa de un amor que lo abarca todo, un amor que nos da alas, que nos empuja a ser mejores personas, que nos da la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Ahora, para terminar este análisis, quiero que piensen en sus propias vidas. ¿Alguna vez han sentido algo parecido? ¿Han experimentado ese amor que te derrite, ese amor que te hace sentir completo? Si es así, qué afortunados son. Y si no, no pierdan la esperanza. El amor, ese amor verdadero, puede aparecer en cualquier momento, de la forma más inesperada. Y cuando lo haga, abrázanlo, cuídenlo, y no tengan miedo de expresar sus sentimientos. No tengan miedo de decir "no puedo vivir sin ti". Porque esa frase, a pesar de su aparente fragilidad, es una de las expresiones más poderosas de la experiencia humana. La frase "no puedo vivir sin ti" no es solo una frase romántica. Es un símbolo de esperanza, de fe en el amor y de la búsqueda de la felicidad. Es un recordatorio de que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. En última instancia, el mensaje de Serkan Ağoğlu nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y sobre la importancia de las relaciones humanas. Nos anima a ser valientes y a expresar nuestros sentimientos, a valorar a las personas que amamos y a luchar por la felicidad. Así que, resumiendo, hoy hemos analizado el mensaje de Serkan Ağoğlu, "No puedo vivir sin ti", y hemos explorado las razones por las cuales esta frase resuena tan profundamente en nosotros. Hemos visto la vulnerabilidad, la sinceridad y el contexto de la historia como elementos claves para su impacto. Hemos entendido que este mensaje va más allá de las palabras, es una promesa de amor incondicional, de apoyo mutuo y de un compromiso a largo plazo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si les gustó, por favor, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Creen que "no puedo vivir sin ti" es una frase poderosa? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Me encantaría leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, recuerden, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden siempre celebrar el amor en todas sus formas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.